Hola, bienvenido a mi canal de historias increíbles. Disfruta mirando. Catalina se trasladó a la gran ciudad desde su pequeño pueblo, que ya se había convertido en un asentamiento de tipo urbano, sin muchas ambiciones. No iba a convertirse en actriz o fotomodelo, no esperaba ingresar en una universidad prestigiosa, ni siquiera soñaba con un millonario que, al verla por la calle, se enamorara inmediatamente y la llevara a la boda. Catalina era realista y solo quería vivir. En su tierra natal no tenía nada que esperar, todo se estaba extinguiendo rápidamente, pasando de ser una ciudad a una aldea, que pronto podría convertirse en una aldea que nadie necesitaba. La empresa que formaba el pueblo había dejado de existir, la única escuela que había se había cerrado hacía tiempo, la gente no tenía nada que hacer, bebían. Incluso sus padres, personas bastante decentes antes, empezaron a beber. No se convirtieron en bebedores amargados. Quizá es que aún no habían tenido tiempo, y se limitaban a beber siempre que podían. Cuando Catalina terminó el colegio, por supuesto, no siendo la mejor alumna con notas altas, porque estudiaba sin muchas ganas, su madre le dijo: «Vete a la ciudad. Lo que quieras hacer allí, será mejor que estar perdida aquí con nosotros. Aquí te volverás loca de aburrimiento». Así que Catalina se fue. Llevaba consigo una pequeña cantidad de dinero, asignada por sus padres, para el camino y la primera vez, un diploma escolar, una bolsa de viaje con algo de ropa. Y eso era todo. Con ese equipaje tuvo que empezar una nueva vida en un lugar nuevo, donde no tenía parientes o al menos buenos conocidos con los que quedarse. Sabía que allí había una escuela de costura y también una escuela de construcción. La escuela de construcción era preferible, como le habían aconsejado su profesora y una vecina. «¿Qué haces, Catita? Allí construyen ellos mismos y también dan pisos a su gente». Por supuesto, ella quería un piso, pero coser seguía siendo más claro. Es mejor sentarse en el calor y coser, que trabajar en una obra, y andar toda la vida entre pintura y polvo de construcción. Fue directamente a una escuela de costura. La aceptaron, le dieron un albergue y empezó una nueva vida. Y no estaba nada mal. Catalina estudió diligentemente, no solo para dominar todas las sutilezas de la artesanía, sino también para recibir una beca, porque sus padres no podían ayudarla. Esperaban ayuda de ella, incluso les disgustaba que su hija fuera a la escuela. «No tienes nada que hacer, si estudias para siempre, morirás tonto, la gente lo dice por algo. Podrías haber conseguido un trabajo en algún sitio, habrías tenido un sueldo, al menos nos habrías ayudado. ¿Para qué estudiar?». Pero Catalina quería aprender. Y le interesaba la ciudad en general. No iba, como muchos de sus nuevos amigos, a clubes y discotecas, le atraían más los museos, los teatros. Más a menudo los museos, en el teatro, no es solo que la entrada costara más cara, sino que además para ir había que arreglarse, y cuáles son sus trajes. Pero, aún así, al menos una vez al mes intentaba ir al teatro. Y por una buena razón en el teatro conoció a Alejandro. No estaba solo, sino con sus padres. El propio joven no era un gran aficionado al teatro, como, de hecho, su padre y su madre, pero creían que no bastaba con ser gente acomodada, sino que también era necesario ser laico y asistir regularmente a actos culturales. Si te gusta el teatro o no, no se puede hablar de ello, pero para asistir a ella, es elegante. Está de moda. Y era gente muy acomodada, y para ellos los trajes y las entradas no eran un problema. Por eso, cada temporada, esta digna pareja desfilaba importantemente por el vestíbulo del teatro, saludando amablemente con la cabeza a sus conocidos y brillando con mesura, ella, diamantes, él, calvicie. Y, por supuesto, no se fijaban en el público como Catalina. Esta gente existía con los ciudadanos deslizándose modestamente por las paredes en diferentes dimensiones. Aquella vez llevaron a su hijo con ellos. Hubo que convencerle. «Alejandro, no puedes hacer eso. Seguro que no has ido al teatro desde pequeño, es de incultos». Persuadió a su madre.
aquí sobre mí y mi padre. Todo el mundo dirá que somos verdaderos intelectuales, no son solo riqueza material en mente. Sin ellos ningún estreno no va sin. Y estará muy bien que digan que hemos educado a nuestro hijo de la misma manera. Y Alejandro, riéndose de sus padres, aceptó, sin embargo. Vale. Demostraré a la gente que sé cómo pasar unas vacaciones culturales. En el teatro se fijó en una chica modesta, que no venía por cuestión de imagen, sino para ver la representación. Él mismo estaba tan impresionado por ella que si le hubieran preguntado qué tipo de obra y quién de los artistas actuaba ese día, nunca hubiera contestado. Él, sentado en el parterre, en los mejores asientos, ya no miraba al escenario, y furtivamente miraba alrededor de la galería, tratando de ver allí a la chica que le gustaba. Entonces, tras el final de la representación, lanzó a sus padres. Papá, mamá, estáis ahí, más solos, yo estoy aquí está. Tengo que irme. Apresuradamente salí corriendo. Mis padres me miraron comprensivos. ¿Qué se le va a hacer, joven? Y Alejandro corrió hacia la salida, temeroso de perderse la belleza que salía. Así se conocieron. Catalina misma al principio no creía que un tipo así pudiera enamorarse de ella. Después de todo, obviamente rico, hijo de algún padre influyente, y tal con chicas comunes no está muy familiarizado en serio. Lo más probable es que él tenga algunos pensamientos no muy buenos sobre ella, pero ella inmediatamente dejará claro que no es uno de esos. Por eso, la primera vez que se vieron, ella se mantuvo bastante fría y distante, pensando que eso asustaría al inesperado pretendiente, y él la abandonaría y se dedicaría a cortejar a otras. Pero no, al día siguiente la estaba esperando en la residencia con un ramo de flores. Y al día siguiente, y otro, y otro, y otro. Le regaló flores, la invitó a teatros y museos, a cafés y restaurantes, le juró su amor e incluso le dijo que se casaría definitivamente con ella. Al principio Catalina no se lo creía, pero ¿cómo no creer, si se quiere tanto? Por fin se sentía feliz. Ahora no necesitaba, ruborizada, a las preguntas de los amigos acerca de si ella tiene un novio, para responder de forma independiente. Realmente necesito uno. Y ahora le preguntaban de otra manera. Catalina, ¿dónde encontraste un tipo así? Es una locura. ¿Qué coche? ¿Qué flores? ¿Qué es? ¿Diplomático o algo así? Y Catalina, metiendo otro ramo en una lata de zumo de 3 litros, contestaba también de forma independiente. Nos conocimos en el teatro, trabaja en la empresa de su padre. Eso es, chicas, dijo con decisión una de las amigas, todos nuestros pretendientes a un lado. Yo también iré a los teatros y encontraré uno para mí. Dime, Catalina, ¿dónde se consiguen las entradas allí, y cómo se va? ¿Cómo se viste? ¿A qué espectáculos se va? Etcétera. Algunas chicas frecuentaban realmente el teatro, pero, por lo visto, esa suerte no sonríe a menudo. Catalina, en cambio, tuvo suerte, y se dio cuenta de que por fin podía ser feliz. No es que estuviera realmente enamorada del tal Alejandro, más bien se estaba enamorando de la realización de su viejo sueño de conocer a un buen chico. No es que soñara con un pretendiente rico, con un coche de lujo, sino con una relación seria, una bonita aventura, flores. Y con Alejandro ocurrió exactamente eso. No habían pasado ni 2 meses desde que le propuso matrimonio. Y aquí Catalina por primera vez estaba confundida. Por supuesto, aceptó lo que le dijo al joven, pero inmediatamente expresó sus dudas. ¿Y tus padres? ¿Qué dirán? Después de todo, solo soy una costurera, trabajo en una fábrica. Oh, no importa. En primer lugar, no voy a pedirles permiso. Y si se oponen, es su problema. Yo te quiero, tú me quieres, ¿y quién puede impedir que nos casemos? Si tus padres no me quieren, ¿de verdad vas a renunciar a mí? Mis padres. No voy a decirles nada a mis padres. Y no van a venir a la boda. Ya sabes, es una relación muy diferente, y ellos son muy diferentes.
Bueno, está bien. Se lo diré a mis padres, por supuesto. Y te los presentaré el próximo fin de semana. Y estoy segura de que a nadie le importará. Eso es ridículo. ¿Por qué les importaría si trabajas en una fábrica? Mi madre trabajó en una fábrica cuando era joven, como maquinista o algo así, no me acuerdo. Te casarás conmigo y dejarás tu trabajo, serás ama de casa y criarás a nuestros hijos. Y si quieres, puedes ir a la escuela, y luego puedes trabajar como quieras. Catalina no quería estudiar, estaba muy satisfecha con el trabajo en la fábrica, pero se dio cuenta de que su Alejandro ya es prácticamente un hombre de negocios, y claro, para él una esposa costurera no es el límite de los sueños. Así que aceptó dejar el trabajo y ser ama de casa. La chica fue a conocer a sus padres no sin miedo, temía que la echaran de casa, pero por supuesto no ocurrió. Los futuros suegros no le ofrecieron una recepción de lujo, pero fueron bastante amables, le hablaron de forma amistosa y reaccionaron con bastante calma ante la noticia de que Alejandro y ella iban a casarse. No sabía que su novio había tenido una conversación poco agradable con sus padres después de despedirla. Pero había habido una conversación. Entonces, Alejandro, ¿hablas en serio? ¿Quieres casarte con esta chica? No, no voy a discutir, es guapa. Es simpática. Pero no es del todo adecuada para ti. Bueno, en una palabra, no es el tipo de novia que mi padre y yo soñamos para ti. ¿Verdad, Víctor? Mamá dijo. Sí, definitivamente no es nuestro formato. Tú, en mi opinión, te apresuraste con la propuesta, pero después de todo, prometer, no significa matrimonio. Usted debe pensar en ello, es una decisión seria, acordó mi padre. Exactamente. Y ya la he tomado, es una decisión. Catalina y yo nos casamos, y lo demás no es asunto nuestro, contestó valientemente el hijo. Hablando con franqueza, había esperado una respuesta más decidida, y la temía. Al fin y al cabo, su situación económica dependía sobre todo de sus padres. Después del instituto trabajaba en el bufete de su padre, pero mientras trabajaba allí era solo su hijo y nadie más, no podía ponerse al día. Si su padre se enfadaba con él, podía echarle fácilmente, y entonces Alejandro no podía ni imaginarse dónde iría a trabajar, y si no a trabajar, ¿de qué vivir? Pero todo salió mucho mejor de lo que él pensaba. Sus padres no estaban contentos, pero demostraron claramente que su felicidad era lo más importante para ellos. Y también se dio cuenta de que ellos mismos tenían miedo de pelearse con él, porque al fin y al cabo era su único hijo, y si se iba de casa, con chica o sin chica, daba igual, tampoco sería fácil para ellos. Comenzaron los preparativos de la boda. La feliz novia no tardó en mudarse con el novio antes de la boda, porque tenía muchas cosas que decidir, y no sola, sino junto con su suegra. Natalia Pestro participó muy activamente en la organización de la boda, en la elección del traje de la novia y en otros detalles. Por eso, para la chica sería un inconveniente ir cada vez desde el hostal. Alejandro también estaba radiante de felicidad. Le propuso matrimonio a Catalina, según todos los cánones, con un anillo de diamantes, y antes de la boda le regaló otra joya, una pulsera de oro, muy bonita, rara, hecha a mano. Esta joya tenía un inconveniente: la pulsera era un poco demasiado grande, se resbalaba de la delgada mano de Catalina. Sí, no calculé un poco, lo siento. No pensé que fueras tan agraciada. No pasa nada, mucho no es poco, ya lo sabes. Además, se te puede engordar un poco el brazo. No, lo siento, seguro que no engordas. Aunque no te vendrían mal unos kilos. Pero eres joven, crecerás, y tu brazo también crecerá. Mientras tanto, puedes ponértelo así, un poco más alto, y te quedará perfecto. Gracias, Alejandro. Pero debe ser caro, ¿no? Pesa tanto. Y con piedras. ¿Qué quieres decir con caro? Te mereces lo mejor, recuerda. El novio me lo aseguró. La boda no fue la mejor, pero se organizó a lo grande,
Alejandro no era hijo de un pobre, y sus amigos igual, y sería hasta grosero para la sociedad hacer una fiesta. Todo estaba en orden: el traje de los novios, las flores, los regalos, los deseos. Tras la solemne inscripción en el registro civil, se decidió hacer una sesión de fotos en los lugares más pintorescos de la ciudad antes del banquete. Uno de los lugares más populares, que no pasó por alto la atención de los novios, fue el puente sobre un río poco profundo. Al acercarse, no prestaron mucha atención a un vagabundo con un perro que merodeaba por el terraplén. Sin embargo, no molestaba a nadie, ni iba a pedir ningún rescate a los recién casados e invitados, así que el padre del novio simplemente le hizo una señal para que se alejara, para no estropear las fotos con su presencia. Y el vagabundo se alejó. Pero no se fue, se detuvo a cierta distancia, al parecer admirando la felicidad ajena y la belleza de la novia, y esto no molestó a nadie. Este joven no pretendía molestar a nadie y no pedía limosna, se ganaba la vida cada vez más cargando y descargando trabajo y recogiendo chatarra. En el lugar de las sesiones fotográficas a menudo quedaban cosas bastante útiles. Los jóvenes eran colmados de dinero o dulces, no todo se recogía, y lo que quedaba se convertía en el botín de Nicolás. También sabía que a veces no solo venían personas casadas, sino también divorciadas, a veces tiraban sus anillos de boda al río. Lo único que tenía que hacer el chico era detectar dónde caían y apuñalarlas. El río era poco profundo y el fondo estaba despejado, así que no era difícil encontrar las joyas desechadas. Esta vez no iban a tirar nada, pero de repente se dio cuenta de que algo brillaba en el aire. Resultó que Catalina decidió tirar una moneda al río para que le diera buena suerte, y al balancearse, la pulsera se le resbaló de la mano y cayó al agua. Ella ni siquiera se dio cuenta, pero Nicolás se dio cuenta de todo con su aguda vista. Se lanzó rápidamente al agua, se zambulló. Los invitados se quedaron boquiabiertos, el nadador no apareció durante demasiado tiempo. Todos empezaron a preocuparse: una tragedia en la boda. ¿A quién le gustaría? Pero entonces apareció el nadador, levantó la mano, en la que brillaba la pulsera, y todos aplaudieron su destreza e ingenio. Nicolás se acercó a la novia, se inclinó galantemente y le tendió la joya. Todo el mundo le alabó y le dio las gracias, echándole dinero, así que el día del vagabundo fue claramente un éxito. No es nada, Nicolás dijo, yo nadaba de niño, para mí es un placer zambullirme. Ahora hace calor, no me enfriaré, me secaré y todo irá bien. Dijo alegremente. Solo el novio estaba sombrío. Alejandro se dio cuenta de que debería haberse tirado a por la pulsera, pero, en primer lugar, no sabe nadar, y en segundo, todavía están esperando al banquete. Él, ¿cómo iba a estar presente en su propia boda? ¿Mojado? ¿O en sus pantalones? Y su lugar en el puente parecía ocupado por este tipo, que parecía un vagabundo. Todos se alborotaban a su alrededor, le daban las gracias, lo admiraban, como si no fuera una baratija, sino la propia novia del río. El humor de Alejandro se estropeó irremediablemente. En el coche le dijo infeliz a su joven esposa, que, por el contrario, estaba de buen humor. No entiendo por qué todo el mundo clama tanto por este nadador. Y tú también. Vamos, cariño, has saltado a por mi pulsera. Casi nadie se atrevería a hacerlo. Catalina intentó calmarle, pero solo consiguió enfadarle más, recordándole la inacción del propio Alejandro. Oh, ¿qué valor tiene eso? Es para él un valor, para ti también, y para mí, pues, nada. Mañana mismo te compraría 10. ¿O querías que, como un tonto, me tirara a este río apestoso por alguna baratija, como el último mendigo? ¿Para que ahora estuviera sentada a tu lado en las aguas residuales? No tenía ni idea de que fueras tan estúpido. Los recién casados llegaron al lugar del banquete, hinchados, ofendidos el uno con el otro. Se había producido la primera pelea familiar. En la mesa Alejandro se sirvió inmediatamente alcohol, esperaba que mejorara su humor, pero ocurrió lo contrario, con cada trago un incidente insignificante,
aparentemente insignificante, le parecía más y más ofensivo. E incluso cuando olvidaba lo que le había estropeado el humor, la ofensa a Catalina permanecía. Hacia el final del banquete, la muchacha ya lloraba, su joven marido dejó de prestarle atención, y si lo hacía, era grosero. Su suegra primero la calmó, con la esperanza de no estropear finalmente la boda de su hijo, pero al final se enfadó. ¿Por qué, querida, te sentaste a su lado y dejaste que se emborrachara tanto? Ahora eres su mujer, deberías ser responsable de él. ¿O creías que su madre te iba a cuidar así? Catalina trató de detener a su marido, pero rápidamente se dio cuenta de que no iba a poder, él la empujó, y cuando escuchó los aplausos alegres de los invitados, fue a besar a una camarera o a alguien de los invitados. Al final la chica no pudo soportarlo y simplemente huyó de la boda, esperando que esta tragicomedia terminara, simplemente no había fuerza. Sola, con un vestido blanco, secándose las lágrimas con el borde del velo, vagaba por la ciudad vacía de noche. No tenía a dónde ir, no al albergue. Y ahora no tendría escapatoria de las habladurías, porque muchos de sus amigos estaban presentes en la boda y vieron su vergüenza. Se casó con un hombre rico. Bueno, así que vaga sola en su noche de bodas. ¿Qué encuentro? De repente oyó una voz que le resultaba familiar. Se estremeció, ahora no necesitaría ninguna reunión. Pero no podía huir con zapatos de tacón alto y vestido largo. Miró hacia atrás, y era aquel buzo vagabundo, el salvador de su pulsera. Y por alguna razón su corazón saltó de alegría. ¿Qué haces aquí sola? ¿Huyendo de tu propia boda? ¿Y estás llorando? En la voz del chico se oyó una sincera simpatía, y las lágrimas volvieron a brotar de los ojos de la chica. Me escapé. Y estoy llorando porque no se me ocurrió hacerlo antes. Supongo que todo es un error. Bueno, no saques conclusiones tan precipitadas. Estoy segura de que no pasó nada terrible. Terrible. Tienes razón, nada, pero bastante asqueroso pasó, y Catalina, hundiéndose en un banco, inundada en lágrimas, contó todo lo que pasó después de la escena en el puente, y lo principal, que su madre dijo que todo fue culpa mía, que lo dejara emborracharse. Yo fui la que arruinó la boda. ¡Qué sarta de tonterías!, dijo el chico animado. Bueno, bebió demasiado en su propia boda, ¿qué más da? Cuando se le pase la borrachera, él mismo pedirá perdón. ¿Vale la pena llorar por eso? Ah, no sé. ¿Por qué sales de noche? Catalina intentó desviar la conversación del desagradable tema. Estoy paseando al perro. ¿No te resfriaste después de la natación? Gracias. Claro. Pero parece que Alejandro, mi novio, por culpa de este ofendido, porque no fue él quien se metió en el agua. Y no sabe nadar. Y tú eres como un pez. Sí. Cuando era niña, nos llevaban a clases de natación del orfanato. Incluso decían que yo tenía habilidades. Pero no pude desarrollarlas, así que... ¿Y tus padres? Murieron cuando yo tenía unos 5 años. Ningún otro pariente. ¿Por qué no te acompaño a casa? No podemos quedarnos aquí toda la noche. ¿Por qué no? Es una noche hermosa. Pero en casa me encontraré con un marido borracho y los reproches de mi suegra. Y eso desde el primer día. Aquí vamos, más lágrimas. Te aseguro que a mucha gente le pasa lo mismo el primer día. Y luego viven felices para siempre. Los que no huyen después de la primera pelea, claro. Catalina se dio cuenta de que el joven tenía razón en algo. Aunque ¿cómo iba a saber él de la vida familiar? Pero era interesante hablar con él, y no se dio cuenta de cómo estuvo charlando durante casi 2 horas, en las que recorrieron tranquilamente el camino hasta su casa. Su humor había mejorado considerablemente, y llegó casi tranquila, esperando que Alejandro estuviera dormido. Pero no era así, no estaba en casa. Y su suegra, que ya se había cambiado de ropa después de la fiesta, la atacó inmediatamente con nuevos reproches. ¿Dónde has ido? ¿Dónde está Alejandro? No, esto es demasiado.
El primer día marcharse sin saber a dónde, dejando a su marido, vagando por las calles, vestida de novia. ¡Qué vergüenza delante de todo el pueblo! ¿No te das cuenta de que somos gente famosa? ¿Y qué dirán de nosotros ahora? ¿Es por eso que gastamos todo este dinero en tu boda? ¿Para avergonzarnos? No sé qué dirán de tu hijo, que se emborrachó el día de su boda. Catalina la interrumpió y se fue a su habitación a cambiarse. Por alguna razón, de pronto ya no le preocupaba el qué dirán, ni cómo resultaría su vida familiar. Alejandro no llegó hasta por la mañana, con el cuello y la cara cubiertos de carmín y los botones de la camisa arrancados. Su noche de bodas había sido todo un éxito. Pero Catalina no quería hablar de ello con su marido, todavía muy borracho, estaba cansada y quería dormir. Pero él, al parecer, quería continuar la disputa. ¿Dónde has estado toda la noche? Atacó a la chica. Esto enfureció a Catalina. ¿He estado dando vueltas? No sabía dónde ir después de lo que hiciste en la boda. Y seguro que estabas en la iglesia rezando por tus pecados, arrancándote la camisa del pecho. En fin, en vez de reconciliarnos, tuvimos otra pelea. Por la tarde nos reconciliamos, claro, ¿dónde ir? No podíamos divorciarnos al día siguiente de la boda. Pero el comienzo de la vida familiar estaba envenenado. Por mucho que ambos intentaran devolver la relación anterior, nada funcionaba. Cada vez más a menudo la chica pensaba que había cometido un error fatal. No desarrollaba su relación con su marido ni con sus padres. Una extraña y superflua se sentía en su gran casa. Ni siquiera en el pequeño piso de sus padres, ni en el hostal se sentía tan constreñida. Alejandro se comportaba como si no estuviera casado. En casa aparecía cada vez con menos frecuencia, justificando su ausencia con el trabajo, pero Catalina oía a su padre reñirle por absentista, por descuidar su trabajo. Pensé que me sustituirías pronto, y no tienes confianza en nada. ¿Qué clase de empresa eres, si ni siquiera puedes llevarte bien con tu propia mujer, la oveja? Tienes una oveja, y ella ya ha entendido perfectamente qué clase de tesoro eres. Mi suegra le echaba la culpa de todo a Catalina, y todos los días, sin escatimar su propia lengua, se lo reprochaba. No entiendo por qué te has casado. ¿Quién construye así la vida en común? El marido engaña, tú callas, el marido bebe, a ti no te importa. Parece que hasta el ama de llaves con más interés en sus asuntos. Entre ellos, los padres de Alejandro hablaron más francamente sobre el matrimonio de su hijo. Aquí está, casado, pero sin sentar la cabeza. Natalia Pestro dijo con fastidio. Se volvió aún más laxo. Al parecer, se sentía mayor. Pero me doy cuenta de que mi hijo se casó con la mujer equivocada. Víctor se enfadó, teníamos prisa, Natalia. Pensábamos que era una chica sencilla, que lo tendría en sus manos sin mucha delicadeza. ¿Pero qué pasó? Esta Catalina anda por ahí como un pez muerto. Sí, Víctor, es inútil casarse. ¿Y cuánto dinero gastamos en esta estúpida boda? ¿Por qué se casó nuestro hijo? No entiendo. Puedo explicártelo, Natalia, puedo. Si ella era un pez o una oveja, calculó todo correctamente, incluso el talento. ¿Qué está esperando ahora? Quiere quedarse embarazada lo antes posible. Y entonces se hace. Ella pide el divorcio. La razón, su marido bebe y engaña. Ella es infeliz, con un niño. La pensión alimenticia no es nada. Ella podrá reclamar su espacio vital. No compartiremos nuestra casa, así que tendrá que comprar un piso. Comparado con eso, una boda no es nada. Dios mío, ¿y ahora qué hacemos? Natalia Pestro se agarró la cabeza. Tenemos que divorciarles, y cuanto antes. Y luego resultó que Alejandro no piensa en ningún divorcio. Es mi mujer y la quiero. Dijo con firmeza a su padre cuando éste expuso sus argumentos. ¿Y por qué no vives con ella? Se preguntó Víctor. Y esto es asunto mío. Y no hace falta que me sigas. Vivo como puedo. Si no te gusta ver nuestra vida, cómpranos un piso aparte.
Yo también estoy harta de ti y de tu madre. Supiera o no Catalina de todas estas conversaciones, seguía siendo muy infeliz. Por eso, al ir una vez por negocios y ver a Nicolás por la calle, se puso muy contenta. La muchacha recordaba cómo habían tenido una conversación sincera por la noche, después de su infeliz boda, y quería volver a hablar con él. No había nadie más con quien hablar. No podía hablar con su marido, y él contestaba a todos sus reproches con groserías. ¿Qué te pasa, Catalina? Yo me casé contigo. ¿Qué más quieres? Te trasladaron de un dormitorio asqueroso, un basurero, a una casa elegante, y estás descontenta por algo. Bueno, ¿qué decir de la comunicación con su suegro y su suegra? Cada día bajaba el grado de su relación con la chica, y a Catalina a veces le resultaba desagradable estar en esta casa pija, donde desde todos los rincones olía a hostilidad. Pero, ¿a dónde iba a ir? A casa no, no quería pensar en eso. ¿Volver a la fábrica, al albergue? Si hubiera vivido allí sin casarse, todo habría ido bien, pero ahora... Ni siquiera le quedaban amigas, porque ahora estaba casada con un hombre rico, así que las chicas tenían prejuicios contra ella. No, eso tampoco era una opción. Sucedía que después de su matrimonio, que todos envidiaban, se sentía mucho más infeliz y sola que cuando estaba sola. ¿Cómo no iba a alegrarse de conocer a un hombre para el que su estatus no significaba nada? Este encuentro fortuito dio lugar a una larga conversación, sobre todo. Y desde ese día, Nicolás y Catalina se convirtieron en verdaderos amigos. No amantes, no, eso estaba fuera de discusión. Solo eran personas que podían hablar entre sí. Al fin y al cabo, al igual que Catalina no tenía a nadie con quien hablar de corazón a corazón, este joven se sentía solo en el mundo. Nicolás había sido huérfano desde muy pequeño, pero la vida en un orfanato, como resultó, no fue el peor resultado de perder a sus padres. En el orfanato, él, así como todos los alumnos, todavía se preocupaba por él, había alguien en quien confiar, y la confianza en el futuro era. Pero ahora se convirtió en un adulto, y lo que comenzó. Se suponía que a él, como a los demás, le darían un piso, y así fue. Pero resultó que esa gente tan afortunada ya estaba siendo perseguida. No, no hicieron nada malo, solo les obligaron con engaños a cambiar de piso, cosa que hizo Nicolás, y acabaron sin casa. Después de aquello no hubo vida normal. Mientras estudiaba en la escuela, podía vivir en un albergue, pero después de graduarse tuvo que vivir por su cuenta, y no tenía dónde vivir. Y si no había registro de residencia, no había trabajo normal. Así que empezó a vagar, a vivir en cualquier sitio. Y lo más desagradable era que era una vida solitaria. Es difícil sobrevivir solo, Nicolás se convenció de ello muy pronto, pero no podía encajar en la masa de personas sin hogar. Era un extraño, y podía sentirlo. En primer lugar, no bebía. No le gustaba y no soportaba a los borrachos. Y eso se consideraba una gran desventaja. Entre los sin techo bebían todo el tiempo. Bueno, Nicolás, ¿de qué otra forma puedes escapar de tus problemas? ¿Cómo puedes dormir sin ella? Por no hablar de que en invierno es lo único que nos mantiene calientes. Sí. Se calentaban tanto que algunos morían congelados, olvidados en algún lugar bajo un banco, y suerte tuvieron los que murieron congelados. Y algunos contrajeron terribles enfermedades pulmonares, virus, resfriados, infecciones y se convirtieron en inválidos, indefensos, además de todos sus problemas. ¿Y cuántos de ellos se envenenaron con alcohol de baja calidad? En segundo lugar, seguía intentando no hundirse hasta el fondo, se cuidaba, se mantenía limpio. Por eso, los vagabundos le despreciaban y le llamaban intelectual. Algunos, sin embargo, le defendieron. Aún es joven. Se quedará un año o dos y será como todos nosotros, no irá a ninguna parte. Así que no te resistas, Nicolás, todos van por el mismo camino. Deberías hacer un buen amigo ahora, uno de los nuestros. ¿Por qué sonríes? También tenemos chicas decentes. Pero mirar incluso a las chicas más decentes,
que llevaban años sin casa, no solo me hacía arrugar la cara, sino que toda mi alma se apretaba de horror. Y tenía miedo de que un día él mismo no pudiera soportarlo, hundirse hasta el fondo, juntarse con una tan decente. Y lo peor era que podían tener hijos. Por eso intentaba mantenerse alejado de la sociedad de semejantes parias, aunque a veces la desesperación se apoderaba de él. ¿Qué pasará después? Sí, mientras podía ganarse el pan, pero eso era todo. ¿Y qué pasaría después? No tenía esperanzas ni planes para organizar su vida. Por eso, la comunicación con Catalina, una chica del mundo normal, pero también en una situación difícil, fue una salvación para Nicolás. Al menos podía hablar con una persona normal. Puede que incluso estuviera un poco enamorado de ella, pero se dio cuenta de que este sentimiento no podía convertirse en algo serio, porque no podía ofrecerle nada. Si al menos tuviera su propio piso, podría ofrecerle a Catalina vivir con él, pero así es. Y la propia chica pensaba a menudo que había conocido a un hombre bueno, amable, y que podrían ser felices, pero ya estaba casada, y no tenía dónde ir. Si se hubiera empadronado al menos en un albergue, habría podido casarse con Nicolás, reclamar el piso, empadronarlo allí. ¿Y ahora qué? Si se divorcia de Alejandro, estará fuera de la casa de los ricos, eso es todo. ¿Y si ella puede conseguir un trabajo con un lugar para vivir? Sigue siendo una gran pregunta. No pueden ser dos vagabundos sin hogar. Sus encuentros habrían seguido así si Alejandro no se hubiera enterado de ellos. Sucedió, como de costumbre, por casualidad, iba en coche por la ciudad y vio a su Catalina paseando por la calle junto al mismo vagabundo, charlando alegremente. Lo más ofensivo, hacía tiempo que el propio Alejandro no veía a su mujer tan feliz, despreocupada. No desde la boda. Y todo por culpa de ese vagabundo, un vagabundo que mendiga por las calles. Por su culpa se pelearon entonces. Pero Catalina le había sorprendido, había encontrado a alguien con quien ponerse en contacto. Su primera inclinación fue saltar del coche, montar un gran escándalo. Gritarle a Catalina, insultarla y darle un puñetazo en la cara a ese desgraciado. Está claro que se ha metido con la mujer de un rico, y ahora quiere. ¿Quiere lo que sea? Quiere entrar en su casa y robarles, eso es lo que quiere. No es una mala idea, averiguar todo de este tonto, cuando no hay nadie en casa, cómo abrir la puerta, cómo desactivar la seguridad, y eso es todo. Se convierte en el amo de la casa, aunque solo sea por una hora, pero en una hora se puede hacer tales cosas. Muy a menudo este tipo de historias se muestran en la televisión, en las noticias de crimen. Las mujeres tontas están dispuestas a hacer cualquier cosa por el bien de los hombres. Este pensamiento le impidió actuar precipitadamente. Decidió que hacer un escándalo delante de todo el mundo, y más aún delante de la propia Catalina, no es una buena idea. Ella probablemente también empezaría a defender a su amante, y le ayudaría deliberadamente. No, es necesario reunirse con este tipo sin testigos, y explicarle que él no era la cara para seducir a las esposas de otras personas. Y, sobre todo, que abandone por completo sus planes para su casa. Alejandro, por supuesto, no era tan hombre fuerte, no, pero esta vez confiaba en su fuerza. Estos vagabundos son todos unos cobardes. Ni siquiera hay que pegarles, basta con asustarlos un poco y ya está. Bueno, puedes pegarles por si acaso, para que sepan con quién se están metiendo. Después huirá de Catita como de la peste. Estará tan disgustada, hasta un caballero así la ha dejado. Y con razón, hay un marido, y aferrarse a él, y no mirar a los demás. Se dará cuenta enseguida de cuál es su salvación. Pero el mismo Alejandro tuvo que comprender, su adversario resultó no solo no ser un tímido 10, sino que físicamente estaba mucho mejor preparado. Cuando Alejandro se le acercó con una queja sobre la juerga con la mujer de otro hombre, el hombre, al que consideraba un vulgar vagabundo, no se asustó, sino al contrario, le miró con descaro y burla. ¿Por qué de repente te preocupas por tu mujer?
Aunque es encomiable, no diré nada. Pero te lo diré ahora. Si te vuelvo a ver cerca de Catita. Si vuelves a llamarla Catita, te arrancaré la lengua, respondió el vagabundo con calma y convicción. ¿Qué? ¿Vas a amenazarme otra vez? Te arrancaré, y antes de que Alejandro pudiera siquiera pronunciar todas sus amenazas, su mano fue quebrada hacia atrás y presionada dolorosamente contra su espalda. Te recuerdo, cerebrito. Nunca más te volveré a ver ni a oír, ¿lo entiendes? Y si le dices una mala palabra a Catalina y se queja conmigo, desearás no haber nacido, ¿lo entiendes? El vagabundo lo apartó de un empujón, y añadió aceleración con una patada insultante bajo el culo, que a punto estuvo de estrellar la cara de Alejandro contra el pavimento, pero éste se mantuvo en pie. Cuando miró hacia atrás, su oponente se alejaba tranquilamente, sin siquiera acelerar el paso. Si tuviera alguna piedra, se la tiraría a la espalda, el muy bruto, pensó Alejandro. Pero no tenía nada a mano, y aunque lo hubiera tenido, difícilmente se habría atrevido a usar ningún arma. El enemigo era mucho más serio de lo que esperaba. Alejandro volvió a casa borracho y enfadado. Pero incluso en tal estado recordó las amenazas del vagabundo, por eso no le dijo nada a Catalina. Pero ella no salió a su encuentro. Cuando vio que su marido llegaba borracho, se encerró en un cuartito, que adaptó para sí como dormitorio en caso de que no quisiera encontrarse con su marido. Como ahora, al diablo contigo, pensó enojado Alejandro, lo arreglaremos después de alguna manera. Te pondré a bailar otra vez. Comillas. Mientras intentaba ahogar su ofensa e insulto con alcohol, le vino a la cabeza una idea sobre cómo podría eliminar a su rival de la carretera, y al mismo tiempo molestar seriamente a su mujer. Pero no iba a compartir sus planes con nadie, sino que tenía que desahogar su ofensa. ¿Y a quién sino a su madre, que, a diferencia de su esposa, se alegraba de ver a su hijo en cualquier estado? Alejandro, querido, ¿no te sientes bien? ¿Has vuelto a beber? ¿Por qué? Se preocupaba por su hijo. ¿Qué otra cosa puedo hacer, mamá, cuando mi vida está hecha un desastre? Mi vida privada, ya sabes. Me lo dijiste a mí y a mi padre. Pero no hice caso, me casé, ya ves. Oh, si supieras la serpiente que traje a casa. Ahora tendré que divorciarme. Maravilloso, hijo mío. Se alegró mamá. ¿Por qué tienes que sufrir tanto? Cuanto antes te divorcies, mejor. Mañana mismo iremos a pedir el divorcio. Y ella no se atreverá a decir ni pío, no conseguirá nada. Has vivido menos de medio año. Es mejor ni siquiera el divorcio, sino la declaración de nulidad. Así tendrá menos derechos. Veremos cómo es mejor después. En cualquier caso, nos divorciaremos cuando yo quiera. Pero primero quiero hacerla sin todo. Sin nadie. Así no tendrá ningún hombre, ni siquiera los más marginales. Déjala en paz, Alejandro. Déjala que se aleje de nosotros, sería la felicidad solo para nosotros. Mamá empezó su canción. Pero Alejandro, en un estado tan agitado, era despiadado hasta con ella, así que solo bramó, golpeó la mesa con el puño y se marchó. Muy bien, pensó Natalia Pestro, parece que no ha tenido tiempo de quedarse embarazada. Así que se irá tan tranquila como vino, es decir, desnuda y descalza. Alejandro se durmió, decidiendo pensar mañana, sobrio, el plan de su terrible venganza. Y se le ocurrió una cosa muy buena que le ayudaría a vengarse tanto de su mujer como de su amante. Que Catalina tenía una relación con Nicolás, y probablemente desde hacía mucho tiempo, tal vez incluso antes de la boda, no lo dudaba. ¿Por qué un vagabundo se encontraría de repente cerca del puente aquel día? ¿Y por qué se tiraría al agua por la pulsera de otra persona? Si realmente era un vagabundo y un mendigo, lo más lógico habría sido esperar a que los novios y todos los invitados se hubieran marchado, sacar la pulsera e intentar realizarla. Y piensa lanzarse como un héroe. Vale, digamos que fue un accidente. Pero el hecho de que después se encontrara más de una vez con Catalina, ¿cómo se explica?
¿No son muchas coincidencias? Sí, seguramente él, Alejandro, en su juventud y estupidez, metió una serpiente a la casa. Y esta catita, que fingía ser tan blanca y esponjosa, desde el principio, probablemente tenía un plan robar a su familia. Junto con su amante. Pero se equivocaron de hombre. Pondrá al vagabundo en la cárcel antes de que haga algo terrible, y Catalina será echada de la casa así como así. Y se quedará sola, divorciada, con su amante en la cárcel, y solo llorará, reza por mí. Pero ¿a quién se le ocurre rezar por una mujer así? Y decidió inculpar a Nicolás con esta pulsera. Catalina no la lleva desde entonces, lo explicó por el hecho de que es demasiado grande para ella, con el tiempo perderá algo tan valioso, y si la próxima vez no habrá nadie que la ayude a recuperarla. No tuvo miedo de morder a su marido una vez más. Ahora esta pulsera desempeñará su papel. Por la mañana, él, que ya se había despedido habitualmente del trabajo, cogió la pulsera de la mesa de su mujer, se la metió en el bolsillo y se fue a llevar a cabo su plan. Tuvo que vagar por las calles, intentar encontrar a un hombre sin ocupación fija, cuándo y dónde aparecería. Sin embargo, lo vio y lo llamó. ¿Cómo te llamas, Nicolás? No. Nicolás miró hacia atrás, vio a Alejandro, su rostro se tornó contrariado, irritado. Pero Alejandro caminaba hacia él con una mirada de disculpa, casi congraciadora. Espera, lo que quiero decir. No estoy con un enfrentamiento, soy así, es. Bueno, para pedir perdón, en una palabra. Lo siento mucho. No sé qué se me pasó por la cabeza, anoche. Dije algunas cosas. No le dije ni una palabra a Catalina, ni una palabra. Y no creo que sea nada de eso. Solo creo que ella necesita a alguien con quien hablar. Está bien, si eso es lo que piensas, dijo Nicolás con calma. Tú solo con ella. Catalina, además, no le digas que he venido a verte, ¿vale? Que le daría vergüenza, tartamudeó Alejandro con hábil pudor. Pues claro que no, dijo el chico con alivio. Gracias, hermano. De verdad, gracias. Alejandro resplandeció de alegría y tendió la mano al vagabundo, que la aceptó. Alejandro, que ya chispeaba de felicidad y murmuraba gratitud, incluso pasó un brazo alrededor de los hombros de su reciente enemigo. Y con el otro dejó caer discretamente la pulsera en el bolsillo ligeramente abombado de su gastada chaqueta. Y apresuradamente, casi saltando, ya con sincera alegría, se alejó a toda prisa. Y Nicolás no tardó en ser detenido por la policía, que ya había presentado una denuncia por el robo de una pulsera de oro. Le registraron, encontraron el brazalete, y después nadie se interesó por las explicaciones de un hombre sin domicilio fijo y ocupación. Llevaron a Nicolás a comisaría, empezaron a interrogarle. Pero ¿qué había que interrogar? Si todo estaba bastante claro, le pillaron infraganti, sin techo, sin papeles, merodeando, en fin. ¿Qué se puede esperar de gente así? No tiene dinero, pero necesita algo para vivir, así que le proporcionarán vivienda y comida para un futuro próximo. Y también es bueno para los policías, no recibirán órdenes por resolver un caso así, no es la misma escala, pero recibirán una bonificación. Y alguien podría incluso conseguir un ascenso por su trabajo operativo. Y así sería todo, y sería, si durante la investigación en la oficina no vino viejo investigador, ahora ya va a retirarse capitán de la policía Berisol. Llegó en algún caso, estaba a punto de salir, ya que de repente todavía agudo, e incluso un ojo entrenado considerado esta prueba material, una pulsera. Lo vio, se acercó, tomó la bolsa en la que el brazalete ya estaba empaquetado, y dijo: Bueno, bueno. Bueno. ¿De dónde vino la cosa? Del bolsillo de un vagabundo. Él cortejaba a la mujer de un rico hombre de negocios, y ella, un cuervo, tan derretida que no se dio cuenta de cómo le quitaba la pulsera. ¿Por qué? Es un conocido tuyo. Ya lo creo. Un cuarto de siglo delante de mis ojos. Participó en mi primer caso, que nunca se resolvió.
¿Fue un caso de asesinato o un accidente fingido? Han pasado años, pero sigue siendo como una piedra en mi zapato, molestándome a cada paso. Y me habló de este caso. Una familia de empresarios, marido y mujer, aplastados hasta la muerte. Claramente, alguien había trabajado bien su coche, está claro por el hecho de que su negocio, muy rentable, se fue a un par de sus competidores. Porque no había nadie ni tiempo para averiguar las razones de sus muertes, el tiempo era tal que no había tiempo para eso, estaban disparando en las calles, y aquí se podría pensar, un accidente, lo más común. Y no había nadie para luchar por ellos, solo una abuela de 100 años, que murió poco después, y un niño de unos 5 años, que fue enviado desde el jardín de infancia a un orfanato. Él mismo, debido a su corta edad, no podía entrar en los derechos, y no había nadie que diera la cara por él, así que este príncipe heredero, en un santiamén era un indigente, y quién sabe dónde está ahora. Y la pulsera estaba en la mano de la mujer muerta en el momento del accidente. La idea era dársela a los familiares, pero ¿a quién? La abuela está en el hospital, en cuidados intensivos, el niño. ¿Para qué lo iba a necesitar el niño? La pulsera y todo lo demás debería haber quedado en evidencia, pero falta. Eso no es falta, por supuesto, tomada por la misma pareja de empresarios, que el actual jefe del departamento y sospechaba que montaron el accidente. No se pudo probar entonces, así que ahora, tal vez. Deme a ese ladrón, necesito saber a quién le robó el brazalete. Si está tan seguro, señor Berisol. Quizás no lo sepa. Y de todos modos, ¿quién le dijo que era la misma pulsera? Son todas iguales. ¿Dónde? Preguntó el capitán de policía con voz metálica, y ahí se acabaron todas las preguntas, porque el jefe sabía insistir. Trajeron al sospechoso y el jefe le preguntó su nombre y apellidos. Me llamo Nicolás Marco. Yo no he robado esa pulsera. Dijo el vagabundo de buenas a primeras. ¿Marco? Qué raro. ¿Viven tus padres? No, murieron hace mucho tiempo. Crecí en un orfanato. Pero no soy un ladrón. Sí, no tengo educación ni trabajo, pero no soy un ladrón. Esta pulsera me la pusieron para incriminarme. Vale, ¿quién la puso? ¿La pulsera de quién? La puso el marido de la chica que yo. Bueno, se puso celoso, primero se peleó, luego decidió tenderme una trampa así, es decir, para deshonrarme y eliminarme. ¿Cómo se llaman la chica y el marido? La chica es Catalina, el marido es Alejandro, no sé su apellido. Deben tener un registro de ello, escribió una declaración. El jefe averiguó y los nombres de las víctimas, Pestro y Morales. El sospechoso fue devuelto a la celda, el capitán de policía Berisol, habiendo reunido a sus subordinados. Pensativo dijo. Pues ya está, amigos y compañeros, estas coincidencias no ocurren. La chica a la que le robaron la pulsera, la esposa de Alejandro Pestro Morales, es un vástago de aquellos cónyuges de los que sospeché en el asesinato del señor Marco y su esposa. Así que su sospechoso es aparentemente el hijo del difunto. ¿Qué les parece? No me gusta, dijo uno de los investigadores. ¿Qué importa quién es hijo de quién? Ha robado la pulsera. Diego, nunca serás un buen investigador con esa actitud, será mejor que vayas a presentar un informe ahora mismo, dijo cansado el capitán de policía Berisol. Voy a investigar a fondo este caso, es muy importante para mí. Veo que todo es muy complicado, y nos esperan descubrimientos inesperados. La investigación arrojó resultados interesantes. Nicolás Marco resultó ser el hijo de los empresarios muertos, el mismo príncipe, que había sido desheredado. A los esposos Pestro y Morales no les bastó con arruinar a los competidores, también se apoderaron de sus negocios, y ni siquiera pensaron en cómo cuidar al niño huérfano. Lo privaron de todo. Al fin y al cabo, tenían a su propio hijo, Alejandro, y debían ocuparse de él ante todo. La madre, en un arrebato de cariño, llegó a regalar a su hijo la misma desafortunada pulsera,
cuando éste le pidió dinero para un regalo para la novia. Sin pensarlo mucho, le dio la joya a su hijo, diciendo: «Déjalo, gasta más dinero en esta nena. Regálale una pulsera, yo no me la pongo, y ella chillará de alegría. Es una cosa rara, cuesta mucho dinero, dile que es una joya de familia». Ahora puedes imaginarte cómo se maldijo a sí misma después de que todo se revelara. Pero ¿quién lo iba a decir? Al fin y al cabo, ambos pensaban que ya había prescrito, nadie se acuerda de lo que pasó. Los adultos están muertos, el niño no recuerda nada, la policía, como en aquellos viejos tiempos, no se va a interesar por el caso. En principio, no se equivocaban, 2 personas no tenían que responder por la avería del coche y la muerte causada por ella, era imposible demostrar nada. Pero para dar parte del negocio, vagabundo de ayer, tuvo que. Se retiraron todos los cargos contra Nicolás, porque Catalina dijo que ella no llevaba la pulsera, que estaba en su casa, en el cajón de su tocador, y que Nicolás nunca entró en su habitación. Alejandro tuvo que confesar que había hablado por celos contra su rival. Y por ello tuvo que responder con todo el peso de la ley. Nicolás, al recibir el negocio familiar, sintió por primera vez una grave falta de educación, porque no iba a seguir viviendo una existencia miserable, y no quería vender el negocio, en el que su padre había invertido tanto esfuerzo. Fue a la escuela para compensar su falta de conocimientos. Siguió viendo a Catalina, que inmediatamente pidió el divorcio cuando se enteró de lo que había hecho su marido. Se dio cuenta de que ahora podía unir su vida a la de la mujer que amaba después de todo. No solo tenía dinero, sino también futuro. Una vez finalizado su divorcio de Alejandro, aceptó la proposición de Nicolás, y pronto una boda mucho más feliz que la primera. Si te ha gustado la historia, por favor dale un me gusta y suscríbete al canal.